Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Esto es Factor 11, yo soy Eric Eklin. En breves instantes vamos a estar con Francesco Petrosi, quien ha sido electo congresista de la República para el próximo quinquenio, pero con quien ya hemos conversado antes, pero sobre todo vamos a hablar de su trayectoria musical y también de política. Luego vamos a estar con la banda La Inédita, que acaba de regresar de un tour internacional, está una vez de vuelta después de un par de meses en el Perú. Pero antes de ello tenemos el agrado de contar con una de las personalidades icónicas del periodismo. Un hombre que su compromiso no es puramente político ni periodístico, pero también con la verdad como la base fundamental de dicha profesión, y como él mismo ha recalcado más de una vez, es una profesión que ha tenido diferentes transformaciones a través de los años. Es por ello que lidera de forma responsable uno de los diarios emblemáticos, que es el diario Correo. Y además de ello, además de su carrera periodística, también se ha dedicado a la literatura, a la pluma y al mundo de la cultura. Es por eso que contamos con él esta noche. Él es Iván Slokovic, y estoy seguro de que más que una conversación política, eso va a ser una aventura intelectual. Bienvenido, Iván. Gracias, Eri, por tus palabras, sobre todo, y por la invitación. No, gracias a ti por venir. Algunos dicen de que la mejor decisión que ha tomado Lucho Agois es volverte director de Diario Correo. Bueno, gracias. Habría que preguntarle a Lucho. Eso no lo digo yo. No, bueno, yo estoy muy contento en el puesto hace 3 años. Antes fui director de Correo en las 5 ediciones del Norte, y aquí estoy desde el 2013, dando lo mejor que puedo de mí. Además, también fuiste director de Correo Semanal. De la revista, durante año y medio, luego de Pedro Tenorio, un gran amigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia muy interesante. Yo no era revistero, siempre he sido periodiquero toda mi vida. Y recibí el encargo a inicio del 2014 y la estuvimos caminando, hicimos buenos destapes, buenos temas, pero bueno, una decisión que decidió sacar de circulación, pero fue una experiencia muy buena. Tuvimos grandes destapes, entre ellos el de Ladini, que originó la guía de Ana Jara cuando era presidente del Consejo de Ministros. Un trabajo muy interesante, un muy buen equipo, es otro formato, es un formato más de lectura, más reposado. Yo venía del día a día del periódico toda mi vida, y del trabajo reporteril del día a día también, donde tenemos que cerrar todos los días una información. Pero el trabajo fue muy interesante en la revista, gratificante sobre todo. Claro. Ahora, el viernes pasado tú has publicado un libro en la Feria del Libro, ¿no? La estrella del reportero. Fue el viernes 22 en la Feria del Libro, una presentación muy linda. Me acompañaron César Campos y Milagros Leiva. Así es. Fue una presentación de este libro editado por Planeta, un libro que escribí en los últimos años basado bastante en mis experiencias de reportero, pero sobre todo con mucha ficción. Así es un matiz, una mezcla de ambas, ¿no? Claro, y es un libro de crónicas, vivencias, relatos de lo que es el mundo del reportero, ¿no? Entre ficción y no ficción. Es un libro de 5 relatos, 5 cuentos, independientes uno del otro, pero con el hilo conductor del periodismo, del ejercicio del periodismo reporteril, y bastante matizado con fantasía, con invención, con recuerdos, con historias que le pasaron a otros también. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es el mundo del reportero? El mundo del reportero es muy apasionante, muy gratificante, muy de adrenalina, muy de calle, muy de esquina. Lima es una ciudad muy dura, donde el que se duerme se lo lleva la corriente. Tienes que estar muy atento con todo, ser muy abierto a lo que ves en la calle, tener mucha resistencia también. A veces critica a los reporteros que somos indolentes, que puede ser en cierto momento, pero también hay que ponerse en los zapatos nuestros y ver qué es lo que vemos todos los días. O sea, después de un día que ves 5 muertos, 6 muertos en la calle, ¿cómo acabas el día? ¿Cómo llegas a la noche? ¿No? Entonces también hay que ver un poco ese lado. Sí. Pero lo que rescato en este libro son historias, anécdotas, humor negro, comentarios, bromas que he ido escuchando en todos estos años, que las he ido teniendo en la cabeza dando vueltas. Yo soy reportero de comencé en el 93, cuando la ciudad era otra, el país era otro. Y fui viviendo muchas cosas en el día a día en la calle, escuchando historias que le ocurrieron a otros en otros tiempos, en el periódico, en Ojo, en Correo. Y poco a poco esas historias les he ido dando vueltas, las he ido madurando hasta que decidí escribir estos 5 relatos que Planeta ha tenido la generosidad de publicar en un libro. Ahora, acabas de decir algo muy interesante, que el mundo del reportero es el mundo de la calle, el reportero se hace en la calle, y el día que nos conocimos tú me dijiste de que tú no eres un periodista de escritorio,
si no eres un periodista de calle, que tú te hiciste... Yo me hice en la calle. En la calle. Soy licenciado en periodismo, estudio de maestría en periodismo no concluidos, me falta la tesis. ¿El periodista se hace en la calle? Yo creo que es se hace en la escuela? Es un mix. La base la da la universidad, la da la academia, la da el estudio, pero en la calle están las vivencias, está la posibilidad de aprender a improvisar muchas cosas, porque nadie te va a enseñar pues, cómo cubrir determinado hecho que es insólito, ¿no? Que no hay otro igual, ¿no? Entonces uno tiene que aprender muchas cosas sobre la marcha, claro. Y eso es lo que te da la calle. Yo a todo comunicador le diría, comunicador en general, porque ahora la comunicación es muy amplia, no solamente tenemos periodistas, tenemos relacionistas públicos, tenemos comunicadores de diferentes formas, pero yo creo que en determinado momento todos deberían pasar por la calle en algún momento, y los que se apasionen y les guste, enhorabuena que se queden, pero yo creo que todos deberían pasar por ahí. Ahora, para los que no conocemos su libro, no sé si nos los puedes mostrar. Bueno, es un trabajo que ha hecho Editorial Planeta, ha tenido la gentileza, la amabilidad de publicar estos 5 relatos bajo el título La estrella del reportero, que es el título de uno de los relatos. Y en este libro están estas historias que he ido escribiendo de a pocos, en las horas libres que da este trabajo. Y ahí está, eso va a ser una muy buena edición, fue presentada en la feria la semana pasada. Bastante gente, bastante interés y ojalá que guste a quienes lo lean, ¿no? En uno de los relatos hablas de lo que fue la decadencia del periodismo en el Perú, sobre todo durante el régimen fujimorista. ¿Todavía vivimos los rezagos de esa decadencia? Este relato, que es el que da el título al libro, La estrella del reportero, habla de un personaje que puede haber sido cualquiera, puede haber sido muchos incluso. Estos personajes que durante el gobierno de Fujimori trabajaban en canales muy poderosos, muy potentes, muy solventes, hacían viajes al extranjero, compraban aviones para ver el fenómeno del niño, para monitorear el fenómeno del niño desde el aire, cosas muy alucinantes. Bueno, luego nos dimos cuenta de dónde venía la plata. Pero mucha gente también comenzó a tener una mejor vida, comenzó a crecer económicamente, a pasarla bien, y luego el gobierno cae, los canales caen y caen también ellos, ¿no? Y entonces vuelven a su realidad. Yo nunca he hecho televisión, pero he ido analizando en estas coberturas en la calle. El personaje del primer relato es de la televisión. En la televisión. Es en la televisión, ¿no? Pero entonces yo cuando empecé a leer dije, bueno, de repente la estrella del reportero es Iván Slopovich. No, yo nunca he hecho televisión, pero en el trabajo de reportero yo mirando mucho a los colegas de la televisión, ¿no? Analizándolos, su comportamiento frente a la cámara, en la calle cuando comienzan a ser conocidos. Entonces este personaje que comenzó haciendo un trabajo muy elemental en un canal casi de casualidad, llega a la cúspide de su trabajo como reportero, siente lo máximo, siente que el mundo está a sus pies, pero luego cae el canal, cae él y vuelve a su realidad. Y yo escuché hace mucho tiempo a un periodista en la televisión que decía, salir en televisión es en cierta forma vengarse de la chica que no quiso salir contigo en el colegio, ¿no? Este chico sentía que ya había superado todo eso, que ya estaba sobre la gente que le dio la espalda de chico, pero luego cae y se da cuenta pues que tiene que volver a tomar la combi y no ser el personaje conocido que fue, ¿no? Pero, bueno, yo no soy periodista, pero quería entrar, no soy periodista de educación por lo menos, ¿no? Soy un periodista que tampoco se ha hecho en la calle, creo que me he hecho en el set, si es que en algún momento alguien decide llamarme periodista, pero me interesa el tema de lo que sucedió en los 90s, porque el periodismo cambió, la forma de hacer periodismo cambió. Y mi pregunta iba a eso. Hoy en día, ¿tú cómo ves el periodismo de hoy? ¿Crees que todavía siguen esos rezagos del periodismo que fue desprestigiado en los 90s, de lo que sufrió el periodismo en los 90s? ¿O crees que, digamos, nos hemos recuperado en gran parte y el periodismo de ahora definitivamente es distinto, ¿no? El de los 90s? Bueno, el periodismo en realidad está bastante desprestigiado, no solamente por la irrupción del fujimorismo en los 90. El periodismo viene desprestigiado no solamente por esos factores, viene por un tema de credibilidad, un tema de falta de confianza de la gente. A veces nosotros los periodistas criticamos mucho al Congreso, criticamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero también hay que mirar hacia adentro, ¿no? Y vemos que los medios en general no tienen la credibilidad, la gente los considera tendenciosos, considera que siempre hay detrás temas económicos, grandes intereses. No siempre es así. Claro. Incluso de los mismos políticos, ahora, por ejemplo, en esta campaña que ha terminado y ya tenemos un nuevo presidente, en la segunda vuelta, ¿no? Te muestro un caso. Los fujimoristas decían que estábamos con PPK y la gente PPK con los fujimoristas, ¿no? Entonces, al final ni uno te quería contestar el teléfono, no te dan entrevistas por cosas como esas, ¿no? Claro que sí. Ahora,
Lo que me parece interesante de tu libro es que abarcas diferentes momentos históricos dentro de una óptica de lo que es el reportero. Y también hablas de lo que fue la época de los 70s, ¿no? En el segundo relato hablas de la viuda de Salvador Allende. ¿Y cómo, tú cómo crees que el periodismo ha cambiado en todas estas décadas? Y quizás eh, para, para completar esta pregunta, cuando tú hiciste este relato, por lo menos también tuviste que hacer un trabajo histórico bastante interesante, ¿no? Porque hablas de quién era el embajador del Perú en esa época y hablas de diferentes personalidades. Esta historia es la de menos ficción. Esta historia es real 100%. Ya. Esa historia la vivió un antiguo periodista de Correo llamado Teófilo Caso. Esta historia me la contó él. Cada vez que era un aniversario más de esta hazaña que él hizo de meterse en el avión... Sin pasaporte. Sin pasaporte, sin nada, y terminar sentado en el avión e irse a México con la viuda de Salvador Allende para entrevistarla, porque nadie en el mundo sabía qué había pasado en Chile en La Moneda el 11 de septiembre del año 73. Cada vez que había este aniversario, Teófilo Caso llegaba a la oficina y decía un año más, y yo le hacía la nota. Yo le escribía, le hacía una nota, se cumple un año más ¿Qué de edad tenías en ese entonces? cuando ocurrió esto, cuando ocurrió lo del golpe tenía... Tú te ves bastante joven. No cumplí un año todavía. En el 73, yo nací en el 72. Claro, sí, por eso. Entonces, Teófilo Caso me la contaba, y luego vino el momento de que yo creí que tenía que escribir esa historia. Entonces lo busqué. Nos fuimos a almorzar un día en el año 2010, me parece. Nos fuimos al Hotel Bolívar y me contó durante toda una media mañana hasta la media tarde, me contó toda la historia, y él tenía los datos muy claros. Y luego, obviamente, he buscado, yo he cruzado información, quiénes eran el cónsul, la cónsul, el embajador, quién era el canciller panameño, quién era el canciller mexicano, el embajador. Entonces hice todo un cruce de información para escribir esta historia a México con doña Tencha Allende, ¿no? Y ahora, hay otro relato en el cual tú también, el tercer relato en el cual yo sí creo que también está inspirado en una vivencia personal, ¿no? Hablas del quinceañero de Saraí Toledo, de la Casa Verde de Mario Vargas Llosa en el norte. Así y es. tú has vivido mucho tiempo en el norte. Sí, pero este relato fue una vivencia que ocurría cuando yo vivía en Lima, Yeah. y después he vivido en Piura. He trabajado en Piura, viví en Trujillo, era director de los 5 Correos del Norte. Y esa historia es de un profesor que murió hace poco tiempo, un profesor de Mario Vargas Llosa, un profesor de él, de su colegio, donde él, a quien se lo pregunta, quien quiere escucharlo, le dice que él estaba seguro cuando vivía hasta el final de sus días, que un viejo hotelito de Castilla era el lugar donde realmente existió la Casa Verde. Claro. ¿no? Entonces me llevó al lugar y me aseguraba en todos los idiomas que esa casa ese hotel, sigue siendo un hotel en Castilla, es la Casa Verde original que inspiró a Vargas Llosa a escribir su celebrada novela, ¿no? Ahora, hace un par de días hablaba con César Campos, quien ya va a estar acá dentro de un momento, y él me contaba cómo en la presentación de tu libro él difería con Milagros Leiva. Él dice que un periodista es un literato frustrado, ¿no? Algunos trascienden, como Mario Vargas Llosa. ¿Tú estás de acuerdo con César Campos? Tú más bien pareces ser uno de los que sí llega a trascender, y creo que ese libro es una clara evidencia de ello. Y yo creo que no podría dejar ni una ni la otra. Yeah. Inicialmente cuando uno... Además son complementarios, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno empieza, cuando está más joven, dice yo quiero ser periodista mientras no logro ser escritor. Una vez que lo sea, lo dejo y me dedico a escribir. Pero creo que no podría yo estar sin el periodismo, ese contacto con la realidad, y más cuando eres reportero, ese pie en la realidad. Además, ahí están las historias, ¿no? En la calle están las historias, en lo que ocurre, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tantas cosas hasta surrealistas a veces, ¿no? Ahí hay miles de historias. A mí me encanta no sé si es un lado del cerebro que se diga el periodismo y el otro de la literatura, porque son también cosas que, si bien van hermanadas por el hecho de escribir, están muy separadas también por el manejo de la realidad. En el periodismo no puedes fantasear, no puedes entrar a la ficción, en cambio en la literatura tienes toda la libertad de hacerlo, ¿no? Bueno, ahora para entrar al campo de la realidad, si no es un problema, me gustaría hablar un poco de política. Encantado. ¿Cómo ves esta nueva transición? Luz Salgado ha sido elegida presidenta del Congreso, digamos el Ejecutivo en tal caso en el Congreso tiene una pequeña minoría, va a haber un balance de poderes. ¿Tú cómo ves esta transición, por lo menos de los próximos meses?
Bueno, en el tema del Congreso, yo, según el mensaje que vimos a Luz Salgado cuando asumió la presidencia del Congreso el día que fue elegida, yo he visto un discurso conciliador, un discurso de aproximación, un discurso, como ella misma lo dijo, no obstruccionista. Claro. Yo creo que las fujimoristas históricas, la más golpeada en lo personal, creo que fue Luz Salgado. Pero... Y creo que eso, perdón que te corte, la ha llevado a tener otra actitud de mayor apertura, de mayor conciliación, de mayor tendido de puentes hacia otra fuerza, ¿no? Esto me recuerda que en 1962, Haya de la Torre, digamos, consigue una mayoría en las votaciones presidenciales, por poco, le gana a Belaúnde, y los militares hacen un golpe de Estado, ¿no? Belaúnde es quien orquestra, quien lleva la batuta, por lo menos en el backstage de este golpe militar. Y esta junta militar, ¿no?, que más o menos demora un año, da pase a que Belaúnde en el 63 pueda convertirse en el presidente de la República. Si bien es cierto que Belaúnde llega a ser presidente, los apristas tienen digamos, conforman una oposición bastante importante en el gobierno de Belaúnde y no lo dejan trabajar, ¿no? O sea, eran tipos renombrados, ¿no? Eran personas bastante destacadas, intelectuales, que incluso mandaban a golpear a los accionpopulistas y sucedieron muchas cosas. Si en ese entonces los apristas no pudieron perdonarle a Belaúnde y no lo dejaron trabajar toda esa administración que terminó en el golpe de Velasco, y digamos, el Congreso que teníamos en ese entonces, según los historiadores, era un Congreso que se veía como un Congreso respetado, y ahora lo que nos dicen los periodistas es que el Congreso que tenemos ahora quizás sea peor que el que tuvimos en el 63. A lo que quiero oír es que una cosa es que en una segunda vuelta tú le digas a alguien, mira, yo debo ser presidente del Perú porque mi oponente Keiko Fujimori es incompetente, no tiene la experiencia, no me llega a los talones y yo soy la mejor alternativa. Pero una cosa es insultar a todas las personas que lo acompañan, tildar a tu padre narcotraficante y luego querer tender puentes. Es una labor mucho más complicada, ¿no? Es más, no ha habido ningún caso en la historia del Perú en el cual alguien que ha asumido un cargo político importante, después de una confrontación tan ávida, tan prepotente, tan verbalmente violenta, mediáticamente violenta como la que hemos tenido ahora, pueda llegar a consolidar puentes. Toledo se salvó por poquito, ¿no? ¿Tú realmente crees que puedan conciliar esos puentes con Luz Salgado? Y con los fujimoristas, entonces, en especial Luz Salgado, quizás es una de las personas más tocadas en esas elecciones por el mismo hecho de ser una fujimorista de antaño, ¿no? A diferencia de los otros fujimoristas que no son fujimoristas, ¿no? Entonces, un recuento histórico de la segunda mitad del siglo pasado. Pero hay un tema muy importante ahí que es el contexto internacional, el contexto actual versus el contexto de esa época. En esa época era una época muy de golpes, todos los países de la región vivían a salto de matra entre dictaduras y democracias, Argentina, Colombia, Venezuela. Ahí está, volviendo al tema literario, está García Márquez con su Patriarca, basado en todos estos tiranuelos de la región. Era muy común. Ahora pues sería inadmisible que para el tema de un golpe de Estado que venga un general como Velasco a patear la puerta del presidente, meterse con los tanques y decidir ser presidente, ¿no? Eso ya está fuera del lugar. Ahora, tú hablas también del tema de las... Pero sin ir muy lejos, esas cosas todavía suceden hoy en día, ¿no? Creo que en Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Obviamente que es un sistema bicameral completamente distinto, pero sí existen casos contemporáneos en nuestra historia actual en las cuales, sobre todo los partidos importantes, como quizás está comenzando a deslumbrar el fujimorismo, que ha demostrado en ser quizás el partido más estructurado y el partido más importante de estos momentos, en los cuales sí pueden ser una oposición ferviente, ¿no? Ferviente, pero creo que el consenso... Y no solamente es el fujimorismo, está Frente Amplio también. Sí. Pero yo creo que el consenso actualmente es que los presidentes terminen sus mandatos. Si lo terminó Toledo, hace un rato lo mencionaste,
lo terminó Humala. A nadie en estos tiempos se le ha ocurrido decir, en el gobierno de Toledo más que en el de Humala, ¿no? Se hablaba cada rato de la vacancia presidencial, vacancia. En el caso de Humala no ha habido eso. En el gobierno de Humala creo que el consenso ha sido que este señor se va del 28 de julio, ¿no? Salvo ya una cosa muy excepcional, que aparezca pues, un video tipo el de Fujimori en el año 2000 con Cuti sobornando congresistas, que ya hizo insostenible todo. Claro. Pero yo creo que actualmente hay consenso, hay una idea generalizada de que los presidentes tienen que acabar sus mandatos. Y salvo que hay una cosa muy grave, yo creo que tendría que seguir siendo así. Yo creo que el fujimorismo también ya aprendió de lo ocurrido, ya lo sufrió también, te hablaba del caso de Luz Salgado, y no creo que a esas alturas estén con intentonas golpistas, desestabilizadoras al extremo de que a alguien se le ocurra sacar los tanques o juntar todos los votos que tienen para vacar un presidente. Además, la gente está muy atenta a todo, ya no se pueden ocultar las cosas. La gente siente las cosas muy en la punta de su nariz cuando ocurren y sabe quiénes son los responsables, estamos los medios también. Entonces ahora es muy complicado hacer ese tipo de jugadas audaces por más que tengas la mayoría del Congreso. Además el fujimorismo, imagino yo que quiere tener un futuro político a partir del 2021. No sé si con Keiko o con otra persona. Y lo bueno o malo que pasa en este Congreso que ha juramentado recién, le va a ser atribuir al fujimorismo. Ahora, Frente Amplio está jugando unas cartas diferentes, ¿no? Ellos sí, digamos, parece que no está en el interés de ellos de tender ningún puente. Pero son 20 y tantos, o 20 si no me equivoco. Bueno, son más que los de Peruanos sí, por el pero Cambio, ¿no? No creo que puedan hacer mucho, por más que Acción Popular, que a veces tiene una postura un poco extraña. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Un juego político? Juego político, tener rédito, de repente no sería raro que sigan con sus marchas más adelante, cuando se acerquen las elecciones. Es el juego de la izquierda, es un juego generalizado a través de las generaciones, claro, hacer bulla, obstaculizar. Recordemos hace un rato hablaba no querer juramentar con algunas personas. Sí, son más que todo gestos políticos que buscando algún rédito. Son 20, no pueden hacer mucho. O sea, por más que hay gente que digamos, le presta atención a eso? ¿Gente que aplaude esos actos? Siempre, bueno, tuvieron una votación interesante, casi pasan a segunda vuelta, pero más allá de eso no creo que, al menos en el Congreso, con la mayoría del fujimorismo, pues el fujimorismo es el que corta el jamón en los próximos 5 años en el Congreso, ¿no? Así no lo quiera PPK o no lo quiera Verónica Mendoza si es que sigue dirigiendo su partido o Marco Arana, ¿no? Creo que las cosas están claras en el Congreso, ¿no? Sí, ahora, se está hablando mucho del indulto a Fujimori, de que pase a unas condiciones más humanitarias, ¿no? Incluso Pedro Pablo Kuczynski habló de una ley, ¿no? Ahora, esa ley, digamos, todavía nadie sabe realmente a qué se refiere, ¿no? ¿Tú crees que puede ser una carta política que la puedan jugar? ¿Están esperando hasta después de 28 de julio para calmar las aguas y no decir sí, lo vamos a indultar o sí, le vamos a dar? Yo creo que el tema Fujimori, el tema del indulto a Fujimori es una papa caliente para cualquier gobierno. Es un tema, no solamente porque se trata de un expresidente, sino por el respaldo que tiene, quieras o no, medio país respalda a Fujimori. Y mucha gente quisiera verlo en libertad, ya sea por gratitud, por darle la contra a la izquierda, por la razón que sea. Entonces, es un hecho, ese es un hecho. Y el presidente que quiere tomar una decisión va a tener que mirar los pros y en contra. Y Humala lo ha hecho en estos 5 años, ¿no? Humala, si lo indultaba, se ganaba el aplauso de unos, pero también el rechazo de otros. Y lo que hizo también le generó la inversa. Claro. Entonces, una papa caliente. Kuczynski ha hablado de la posibilidad de una ley que otorgue arresto domiciliario a los internos de mayor edad, salvo lo de terrorismo, ¿no? Como eso que diría fuera de Mel Guzmán y parte de su cúpula, ¿no? Entonces habría que ver a qué se refiere, pero yo creo que es una papa caliente que siempre debe estar en el tema del debate político. Sobre todo ahora con mayoría, ¿no? Mayoría, pero también el fujimorismo cometería un gran error si comienza a dar leyes con nombre propio y como te digo, la gente no se traga los cuentos, la gente está muy atenta a todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los planes para Correo en los próximos años? Bueno, en Correo estamos diversificando un poco el uso de plataformas. No somos ya un medio netamente de papel, netamente impreso. Estamos dándole bastante impulso a la web. Así que quizás la estrella del reportero siga a la televisión. Sí, posiblemente. Estamos trabajando bastante en la web, aprovechando todo lo que implica la multimedia, esos múltiples medios que permite la internet. Estamos haciendo también televisión, estamos con la USIL, con la Universidad San Ignacio de Loyola, en un convenio muy interesante, creo que es pionero en este país, que nos permite, a través del cual nos permite usar sus estudios, infraestructura,
televisión, sus aulas que eran de televisión, ahora son un estudio de televisión donde se hace televisión de verdad. Nosotros ponemos el componente periodístico y hacemos información, hacemos noticieros, damos noticias, hacemos también noticieros para Facebook, como Correo a las 6. Así que estamos en esto, es muy dinámico, esto no para. Excelente. En esto estamos. Bueno, Iván, muchas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Y esperamos Encantado. tenerte nuevamente. Encantado. Gracias. Regresamos en breves instantes, no se lo pierdan.